Bien, voy a grabar este video para que un poco te voy a explicarte más o menos cómo es la hermenéutica. Primero, está aquí todo sistematizado, resumido respecto a la tesis, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte, no pasa nada. Tú vas a presentaciones, eso no te olvides. El día tienes que tener a alguien para que te lo haga siguiente. Una laptop, por lo menos con Microsoft Office actualizado se requiere, para que tenga, digamos, movimientos actualizados, ¿no? O sea, el Office tiene que ser actualizado, por lo menos i5 debería ser tu laptop, ¿no? O i3 mínimamente, ¿no? Pero el i3 ya es muy lento. Un i5 o i7 sería genial. Pues eso tienes que ver si reconoce, porque hay PowerPoints que no reconoce algunas aplicaciones o herramientas. Entonces, eso te vas a fijar muy bien. Como te voy a mostrar, similar tiene que ser los movimientos. Son movimientos en 3D, no son planos, ¿no? Listo, en esta primera parte no hay nada que... no te olvides traerte un puntero, ¿no? Un puntero láser como el que te estoy mostrando. Pues aquí no hay nada que hacer, va a estar así mientras tanto. Una vez que te digan inicie, entonces pasas al siguiente e inicias, ¿no? Haces la presentación, primero te saludas, ¿no? A los tribunales, ¿no? Que están ahí presentes. O sea, el saludo principal, ¿no? Tengan ustedes muy buenos días o muy buenos días. Ahí tú velo, ¿cómo lo vas a hacer, no? Mis saludos, ¿no? Muy buenos días, estimados tribunales. Voy a realizar la presentación de la tesis de grado que titula Inteligencia Artificial ChatGPT y su influencia en el neuroaprendizaje de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera Ciencias de Educación. Mi persona es la universitaria Fabiola Lesid Flores Condori y tutor presente. Bien, para iniciar, voy a tomar en cuenta el análisis que se ha desarrollado para la identificación del problema. Se tiene aquí una estrategia que es conocida como la espina de pescado. Ishikawa se lo conoce. Entonces tenemos aquí los factores o causas y aquí tenemos los efectos que se han podido obtener a partir de la identificación del problema. Vale decir, se ha realizado justamente un estudio en la carrera de Ciencias de Educación, específicamente en el cuarto semestre de la carrera. Se ha podido observar que existe una falta de interés y compromiso personal hacia el estudio, y esto obviamente dificulta en el rendimiento académico. El uso de metodologías tradicionales centradas en la memorización aún se limita justamente a que el estudiante obtenga un pensamiento crítico. Existe poco interés por parte de docentes al usar ChatGPT en potenciar su neuroaprendizaje. Neuroaprendizaje que está relacionado con la neuroeducación y obviamente esta contempla en relación a al estudio mismo de la psicología educativa como también al estudio de lo que es el ámbito educativo, en el caso particular el aprendizaje de los estudiantes. Existe una carencia de integración de herramientas tecnológicas como el ChatGPT, que es muy importante en la actualidad. Existe un bajo desarrollo de habilidades metacognitivas dentro de los estudiantes. Como circunstancias o causas, surgen efectos en un bajo rendimiento que genera frustración, desinterés en los estudiantes, tienen pocas habilidades desarrolladas, hay un incremento también de repitencia o deserción universitaria, en este caso particular en el cuarto semestre. También hay deficiencia en habilidades profesionales y pedagógicas durante el proceso de enseñanza, ya que muchos docentes solamente utilizan la pizarra o bien el data show y solamente una presentación, pero no ven más allá, digamos, el uso de la inteligencia artificial, que hoy en día es una revolución tecnológica muy importante y que esta debe de fortalecer y potenciar más aún el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, como efecto también se tiene identificado el límite de dominio de contenidos esenciales, ¿no? Es decir, que afecta a promedios generales y la continuidad académica dentro de la institución. Por lo cual, tanto las causas y los efectos que generan son obviamente en el que se ha identificado el problema como el bajo aprendizaje de los estudiantes del cuarto semestre, ¿no? Y solamente tienen un poco uso de la inteligencia artificial ChatGPT, por lo cual se tiene como
pregunta central de la investigación responde lo siguiente. ¿En qué grado de relación la inteligencia artificial ChatGPT influirá en el neuroaprendizaje de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de Educación en la gestión 2024? Esta es la pregunta central que se debe de responder, investigar e indagar, y es lo que se ha realizado justamente con este trabajo de investigación. Por lo cual, el objetivo general de la investigación es determinar en qué grado de relación la inteligencia artificial ChatGPT influye en el neuroaprendizaje de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de Educación. em, Obviamente durante el primer semestre de la gestión 2024 se ha realizado el desarrollo, ¿no? Entonces, esto es con el fin de mejorar también la calidad universitaria. Como preguntas secundarias que están relacionadas con objetivos específicos, como recopilar aspectos teóricos conceptuales, clasificaciones de información base acerca del ChatGPT y neuroaprendizaje, o cuál es la situación del aprendizaje con ChatGPT en los estudiantes del cuarto semestre. Y para un es ver qué relación existe entre el ChatGPT y el neuroaprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ciencias de Educación. Estas son las preguntas secundarias que están relacionadas obviamente con los objetivos específicos, en los que se va a desarrollar el cómo y poder obtener justamente en la investigación con respecto a la fundamentación del objetivo general. Primera instancia se va a recopilar aspectos teóricos, conceptuales, clasificaciones de información base acerca del ChatGPT y el neuroaprendizaje. ¿Cómo se va a lograr esto? Mediante la investigación documental, en el que se hace una revisión de la bibliografía, de fuentes, libros, textos, artículos científicos de revistas indexadas. En segundo lugar, se va a realizar el diagnóstico, es decir, diagnosticar la situación del aprendizaje con ChatGPT de los estudiantes de cuarto semestre de carrera de Ciencia de Educación. ¿Cómo se va a lograr el diagnóstico? Por medio de una encuesta en la que se les desarrollará, se les va a preguntar en qué situación se encuentran con respecto al manejo mismo del uso de ChatGPT para potenciar su mismo aprendizaje. ¿Las utilizan o no la utilizan? ¿Con qué frecuencia? Y entre otras características. Finalmente, como tercer objetivo específico será evaluar el grado de relación de la inteligencia artificial ChatGPT y el neuroaprendizaje. Es decir, ¿qué relación existe entre estas dos variables? ChatGPT es justamente la variable independiente y neuroaprendizaje es la variable dependiente. Entonces se va a evaluar qué relación, qué grado o nivel de relación existe. Bueno, para esto se justifica la investigación desde una parte teórica, práctica, metodológica y social. Teórica en el sentido que va a ser un aporte para referente, ¿no?, de futuras investigaciones en relación al neuroaprendizaje, la neuroeducación, neurociencias, un campo muy importante dentro de la disciplina que hoy en día en la actualidad es muy necesario ver justamente que los estudiantes identifiquen cómo funciona su cerebro durante ese proceso de aprendizaje, de asimilación, acomodación, retención de la información, el procedimiento mismo en cada una de sus asignaturas que van pasando, transcurriendo durante el semestre. En segunda instancia, se justifica prácticamente porque será un apoyo directo al estudiante y como también al docente en transformar una aula tradicional centrado simplemente, ¿no?, en el estudiante y promoviendo más aún el desarrollo, la autorregulación del aprendizaje y que los estudiantes contemplen justamente un proceso cognitivo. Obviamente que no estemos alejados mucho de las herramientas digitales y tecnológicas, en este caso en particular las inteligencias artificiales, como es el ChatGPT. Que se justifica metodológicamente porque la investigación tiene un paradigma positivista. Netamente nos enfocamos a una investigación cuantitativa de diseño correlacional explicativa y el propósito es obviamente determinar si existe una relación entre el uso mismo del ChatGPT y durante el proceso, ¿no?, del neuroaprendizaje. Finalmente se toma como una justificación social porque va a ser una necesidad muy importante y es emergente hoy en día dentro de nuestra sociedad contemporánea, ya que integra justamente nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces son más de casi de 25.000 inteligencias artificiales las que actualmente y se van desarrollando aún más durante los procesos mismos que son un gran aporte dentro de la formación académica. Y obviamente el buen uso es lo que se requiere
denotar justamente en caso particular de esta inteligencia artificial. La hipótesis de investigación es justamente la respuesta tentativa, anticipada, a ser comprobada, para ser justamente, ¿no?, verificada, y obviamente se va a realizar una contrastación de la hipótesis. Aquí tenemos las hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna de investigación. Y de esta parte se toma en cuenta las hipótesis estadísticas, ¿no? Es decir, cómo se comprende esta proposición a ser comprobada y cuál es justamente la identificación que se va a desarrollar, ¿no? Mediante la contrastación de la hipótesis. Va a decir la prueba de hipótesis, tomamos en cuenta hipótesis estadísticas. Estas representan las hipótesis estadísticas a cada una de estas hipótesis que son proposicionales, que contemplan justamente variables tanto independiente, dependiente. Se tiene justamente la parte de la condicionante, los conectivos lógicos, las unidades de análisis, que son obviamente los estudiantes, el contexto, la carrera de ciencia de educación dentro de la UPEA y la gestión, la delimitación temporal, cuando se va a desarrollar justamente. Entonces, la hipótesis nula menciona que la inteligencia artificial no tiene un alto grado de correlación de influencia positiva en el neuroaprendizaje. ¿Esto qué significa? Que de la correlación, esto se denota con la letra griega rho, la correlación, ¿no? No es menor o igual a cero, es decir, tiende a ser cero simplemente, ¿no? O va a un valor negativo. Eso significaría que no tienen correlación, ¿no? Ni que no es alta, ni tampoco es positiva, ¿no? En este caso se está mencionando que es cero o bien negativa. En la hipótesis alterna, H sub 1 se denota de esa forma, o hipótesis de investigación, menciona que la inteligencia artificial ChatGPT tiene un alto grado de correlación de influencia positiva, donde en el neuroaprendizaje de los estudiantes de cuarto semestre. Eso significa que vamos a calcular mediante el análisis justamente estadístico de las calificaciones de los estudiantes. Se va a realizar la comparación en dos grupos, grupo 1 y grupo 2, que vamos a seleccionar justamente dentro de esa estructura en el cuarto semestre, que se tienen justamente tres paralelos del turno mañana, dos turnos, dos paralelos del turno tarde y un paralelo del turno noche, que más adelante lo vamos a mostrar, la población, el universo y la muestra en sí. Por lo cual aquí está mencionando que existe justamente, ¿no?, una correlación positiva y que es obviamente alta, ¿no? Mayor a cero. Entonces, estas son las hipótesis estadísticas y estas son las hipótesis en proposición de la investigación, que se tienen que comprobar y los vamos a comprobar más adelante. La matriz corresponde a la identificación de la variable independiente y una variable dependiente. La independiente es la inteligencia artificial, ChatGPT, tiene dimensiones, los indicadores correspondientes, y de la misma forma la variable dependiente es el neuroaprendizaje. Por ejemplo, tiene la dimensión de atención, memoria, emociones y motivación. Cada uno de estos contemplan indicadores, van a decir, las que se van a tomar en cuenta para la formulación misma de las preguntas o los ítems o reactivos para nuestros instrumentos, ¿no? Como técnica se tiene a la observación, encuesta y la test de medición. Instrumentos correspondientes será un registro de observación. Para la encuesta, el instrumento es el cuestionario y para el test será justamente una prueba objetiva para los estudiantes. A modo de sustento teórico, mencionamos que Ojeda define la inteligencia artificial, que en inglés se toma en cuenta, por ejemplo, Artificial Intelligence o AI, que es una tecnología con capacidad de hacer pensar por sí sola una máquina, vale decir, la inteligencia artificial corresponde justamente al uso mismo de la evolución en base a reforzamiento que se denota mediante el uso de los prompts. Los prompts son justamente los códigos en los cuales insertamos dentro de la inteligencia artificial para que nos responda, podamos justamente interactuar con ella y obtener resultados muy oportunos, y más aún realiza justamente el mismo desarrollo que la IA va evolucionando día a día en relación a buenos códigos que se vayan formulando. En caso particular, ChatGPT lo define Rodríguez, que es una inteligencia, es un modelo de lenguaje que desarrolla justamente OpenAI y que está basado en una estructura generativa
que va transformando justamente en relación a las preguntas que se van realizando, en relación a la conectividad misma constante y que obviamente esta inteligencia evoluciona en relación al mismo uso, al mismo desarrollo de los contextos que se vayan definiendo en un principio, ¿no? Es decir, que aquella persona que por primera vez trata de ingresar el uso con el ChatGPT, en principio obviamente va a tener dificultades. Es como cuando se tiene un niño que empieza poco a poco, ¿no es cierto?, a gatear, a pararse, a correr, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma, la inteligencia artificial ChatGPT va evolucionando en base a la interacción, en base a la buena formulación de los prompts, para que a partir de esta se vaya estructurando y obviamente el ChatGPT trabaja de esa forma. Entonces va conociendo justamente cómo se va a ir evolucionando, va a ir desarrollando en base a preguntas de manera concretas que se los realizan justamente y que se deben basar más que todo en el uso adecuado de los prompts. Si no se tiene un buen uso adecuado de los prompts, eso implica obviamente que no vamos a tener resultados óptimos, que sean justamente reales o justificables, ¿no? Es cuando se requiere, por ejemplo, una cita textual o parafraseada de ciertos autores, de ciertos libros, en los cuales obviamente el ChatGPT podemos cargar archivos y podemos obtener, por ejemplo, un resumen, podemos obtener respuestas en relación al documento que sea cargado dentro de esta inteligencia. Entonces tienen buenas propiedades que les vamos a mencionar respecto a las funcionalidades. Respuesta a las preguntas que realizamos, ¿no? Una vez menciona que puede responder la inteligencia por una gama de preguntas, ¿no? De temas generales, específicos, técnicos o aún creativos. Además de esto, tiene una redacción y edición. Ramón define o afirma que ayuda a redactar, ¿no? Revisar textos desde correos electrónicos hasta artículos, informes dentro de la redacción y edición, ¿no? Obviamente, esta inteligencia nos sirve mucho para la redacción y revisar textos, ¿no? No olvidemos que la inteligencia artificial obtenemos resultados de los cuales hay que humanizarlos, ¿no? Vale decir, se tienen oraciones cortas simplemente porque es una máquina en el cual tiene un razonamiento lógico, pero no se tiene humanizado. Entonces hay que utilizar conectivos lógicos dentro de la edición y la redacción. La generación creativa, menciona Díaz, puede escribir historias, poemas, diálogos de tipos de contenido, ¿no? De generación. Eso depende ya cuando nosotros utilicemos justamente y manejemos de manera adecuada en comprender y dominar ChatGPT y entre otras inteligencias, ¿no? Pero es bien interesante en el sentido de que se puede crear nuevos textos, nuevos contenidos relacionados, ¿no? Desde un cierto tipo de lenguaje académico, un lenguaje común, un lenguaje poético o de diálogos, etcétera. Entonces son varias en realidad, ¿no? Además de esto, toma en cuenta dentro de las asistencias, ¿no? Aquí hay un error, mira, aquí vas a borrar esto, la generación creativa dice son dos, borrarlo esto, por favor, está por demás. Es la asistencia de tareas académicas. Bueno, la mayoría de sus estudiantes requieren eso, ¿no? Carty menciona y ofrece explicaciones y conceptos académicos, ¿no? Es decir, la inteligencia nos puede ayudar más aún en comprender conceptos académicos. Pero por lo general tenemos el Thesaurus. Thesaurus es justamente una plataforma académica en el que se tiene palabras técnicas que son usuales. De la misma forma, la inteligencia artificial ChatGPT utiliza también el lenguaje académico, siempre y cuando en los prompts definamos, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje? También resuelve operaciones matemáticas, técnicas, ¿no? También revisa artículos científicos, explica de forma científica, clarifica, por ejemplo, cierto tipo de metodologías, conceptos, realiza y proporciona una comprensión de la información que es más aún y accesible por sobre todo, ¿no? Y relevante para el público, que es en este caso los estudiantes. Entonces, realizar, por ejemplo, resoluciones de problemas. Damasceno y Santos menciona que la resolución es una de las áreas bien importantes del ChatGPT. Es útil, ¿no? Proporcionada bajo la asistencia, ¿no? Identificación, el análisis y la resolución de problemas, por ejemplo, matemáticos. La asistencia en conversaciones generales, Roldán menciona, indica
que la asistencia en conversaciones participa en charlas informales, ¿no? En conversación fluida también respecto, obviamente, si nosotros hacemos las preguntas, nos van respondiendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí abierto el chat GPT. Entonces yo lo pregunto, ¿no? Un hola, entonces yo obtengo justamente una respuesta concreta, ¿no? Entonces requiero, por ejemplo, requiero un resumen de un libro que te voy a pasar. Listo, entonces enviamos justamente el mensaje y ChatGPT perfecto y nos identifica obviamente, ¿no? Esto es obviamente, el ChatGPT trabaja con los correos, ¿no? Con la cuenta de Google. Ustedes tienen que tener una cuenta Google, ¿no? Entonces sube el libro, ¿no? Indícame el título, autor, si tienes en formato digital o deseas buscarlo, me dice, ¿no? Entonces aquí ChatGPT puede buscarlo o bien yo puedo ir a internet y puedo ubicar justamente el libro, ¿no? Libro de metodología, por ejemplo, voy a colocar, ¿no? Una metodología de investigación. Entonces un libro cualesquiera voy a descargar, ¿no? Siempre Hernán Sampieri, entre otras, ¿no? Una que sea bien cortita. Esto, por ejemplo, ya está descargando. Entonces, este documento voy a utilizarlo en ChatGPT para que me haga un resumen. Puedo hacer este un resumen, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es una conversación, ¿no? General, ¿no? En relación a lo que yo quiero, porque yo quiero un resumen de cierto libro. Ese libro ya enseguida ya de descargar y voy a cargarlo dentro de la inteligencia artificial. Además de esto, hay adaptaciones de contenido, según Mamani afirma, que también ajusta el estilo, tono del texto según necesidades del usuario, ¿no? Puede hacerlo de manera formal o informal, el proceso se puede modificar. Finalmente, ya se hace traducciones también de texto, que se pueden traducir textos de diferentes idiomas, ¿no? Es decir, si yo tengo un documento, un artículo científico o algún documento en otro escrito en otro idioma, entonces ChatGPT también puede traducir, ¿no? Bien, aquí ya tenemos el archivo descargado. Voy a ChatGPT. Voy justamente en la parte de la descarga. Voy a descargar este documento. Metodología, dice de Hernán Sampieri. Ahí está, ya tengo descargado. Ahí está el documento. Entonces voy a cargar el documento. Lo único que hago es jalar en esta parte. Ahí está, mientras va cargando. Debe de cargar el archivo. Y voy a solicitar, por ejemplo, algunas preguntas que yo requiera, ¿no? De conocimiento. Como está referido a todo lo que es metodología, entonces pregunto, ¿no? Del documento adjunto, realízame la identificación de la definición y voy a colocar entre corchetes ahí, definición de población y muestra, ¿sí? Ahí está, ya el archivo ya se ha cargado, ¿listo? ¿Y en cuántos párrafos? Puede ser esto, digamos, en dos párrafos concretos, ¿no? Y al final, genérame la bibliografía, ¿no? Quiero su bibliografía. En norma, APA. Bueno, puede ser sexta o séptima edición la que se trabaja, ¿no? Ahí está, un clic y ya esperamos un momento. Y lo que hace esta inteligencia es leer, ¿no? De él de manera muy rápida y enseguida nos va a hacer justamente las definiciones que hemos solicitado, ¿no? Aquí se puede observar, miren, se está ya redactando el texto y se tiene justamente ahí la identificación, ¿no? Hernández Sampieri, el conjunto aquí, ¿no? La población se define como, mencionado, y tenemos la cita textual que ha extraído ChatGPT, ahí está, y de este libro, y en qué página se encuentra, ¿no? Y hace una breve descripción respecto a esta. Pero no olviden que está bien en realidad, pero tenemos aquí una oración, observen muy bien, que termina justamente en esta otra, vale decir, es una oración bien simple, ¿no? Hay un punto seguido, ¿no? Luego sigue otra oración simple y hay un punto. Luego sigue otra oración simple y hay un punto. Vean que son oraciones en las cuales son cortas en realidad, ¿no? Entonces, uno se da de cuenta, por ejemplo, a nivel académico, que este texto, si es que ustedes hacen una copia
de todo ese párrafo y simplemente hacemos justamente en algún archivo, ya sea en Word, por ejemplo, si yo quiero cargarlo en Word, entonces ahí voy a tener algunos detalles o problemas en relación a esto, ¿no? Vale decir que sí o sí requiero justamente humanizarlo con algunos conectivos lógicos, ¿no? Porque hay que parafrasear también, eso es bien importante. A veces la inteligencia artificial te denota justamente, ¿no? Los textos, sí, obviamente es una gran ayuda, pero nosotros y obviamente los estudiantes deben tener conocimiento en cómo utilizar esta parte que es fundamental, ¿no? Bueno, por lo general damos formato y ahí está, ¿no? Es decir, ¿no? Es el grupo total, pero aquí tenemos este punto. Entonces, este punto vamos a borrarlo y voy a utilizar un conectivo lógico, ¿no? Además, ¿no? Ahí está diciendo, utilizando un conectivo lógico, ¿no? Para hacer perder el punto, por ejemplo, ¿no? Y ahí menciona, ¿no? De su población finita, infinita, los objetivos de preguntas de investigación. Por lo cual, su correcta definición es, ahí está, ¿no? Ahí, entonces vean que ya voy utilizando, ¿no? Y puedo ir modificando más que todo en este, no en la cita, porque esta es una cita textual. Si vemos la cantidad de palabras, va a ser justamente 11 palabras, tiene comillas, eso justamente utiliza, ¿no? Bajo normativa APA sexta edición. Es lo que yo he solicitado justamente a la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos justamente la utilidad, ¿no? En poder obtener textos, la redacción. Y aquí está, al final tengo la bibliografía, ¿no? Este es del autor y justamente ya lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, esto en otra página, en otra hoja, puedo ir realizando justamente o recolectar o coleccionar para nuestra bibliografía de referencia. Entonces, y así sucesivamente se va trabajando, por ejemplo, en la generación de texto, cuando se le carga un libro, un artículo, ¿no? De lo que se quiere y puede, ¿no? Por ejemplo, del anterior, ¿no? Del anterior documento adjunto, realízame un resumen de cuántas párrafos, de 5 párrafos, de forma clara y concreta. Entonces, ese libro de Hernán Sampieri lo que va a hacer de esto es justamente resumirlo, ¿no? Lo que va a hacer ahora es resumir, y yo le solicito solamente en 5 párrafos, ¿no? De manera muy clara y concreta. Entonces, la inteligencia artificial lee el documento y hace el resumen correspondiente, ¿no? Esa es una, ¿no? Hay otras IAs, por ejemplo, como Grok, Sautra y Gemini, y hay otras, ¿no? Aitor, hay varias inteligencias, ¿no? Pero en nuestro caso de estudio es el ChatGPT. Como se puede observar, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Son 5 párrafos de los que ya has resumido de manera sintética el libro de Hernán Sampier, ¿no? Entonces podemos ahí darle, esto es el prompt, ¿no? Es el comando, ¿no? Es el comando que debe ser bien claro y esto es práctica, ¿no? Durante la práctica se va a lograr y desarrollar, porque no muchos estudiantes manejan los prompts, entonces hay libros en los cuales te enseñan a redactar de manera clara, concreta, eh, cómo formular los prompts, ¿no? Para que la inteligencia artificial interactúe con tu persona y obviamente es la parte importante dentro de la investigación misma, ¿no? En realizar, en este caso, el uso, ¿no? La traducción de textos también, obviamente eso solamente, si tenemos un archivo en inglés o en portugués, podemos también, ¿no? A realizar la traducción correspondiente, ¿no? A ver si buscamos, a ver un artículo escrito en inglés sobre el tema, supongamos el tema de neuroaprendizaje. Yo quiero este archivo en PDF. Entonces aquí tengo, por ejemplo, en ResearchGate, veremos mayormente estos son, ¿no? Los repositorios internacionales de revistas, Dialnet también, ¿no? Ahí tenemos Dialnet, tenemos entre otras, ¿no? A ver, veamos, mientras van descargando los repositorios tanto a nivel internacional, se tienen también repositorios de universidades y entre otros archivos.
Neurociencia y educación, por ejemplo, dice este documento, pero hay que ver si está, ¿no? Vamos a ver, por lo general, un artículo científico puede ser de que esté redactado, ¿no? Todo en inglés, entonces puede ser, ¿no? Entonces, artículo escrito en inglés sobre el tema, aquí lo he mencionado, ¿no? Sí, ahí está, este ya tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un summary. Este summary yo podría, digamos, ¿no? Supongamos, ¿no? Pero obviamente hay documentos que están todo en inglés, ¿no? Entonces, esta partecita nada más, ¿no? Voy a mencionar ahora la inteligencia artificial del siguiente documento adjunto. Lo que quiero es ahora, por ejemplo, traducir texto, ¿no? Traducir las palabras. Traducir las palabras. Del summary. Este tiene un summary, ¿no? Este es otro artículo, ¿no? Un documento. Estamos hablando de este documento que ya lo tenemos descargado. Este de aquí, ¿no? Summary. Entonces, vamos nuevamente a la inteligencia artificial Summary con doble M, ¿no? Listo. Traducir las palabras de summary en español, en idioma español. Ahora voy a cargar el documento. Bueno, el documento ya tengo aquí. Dice Dialnet, usos y etcétera, ¿no? Aquí debe de estar, ¿no? Hay otro que está descargando. Aquí está, ¿no? Este es el de Dialnet. Cargo el archivo. Esperamos un momento. Mientras cargamos el ChatGPT, el documento, y hago un enter. Entonces, de ese documento va a ingresar summary y me va, ahí está, ¿no? Va a irme a realizar justamente la traducción al español. Es decir, todo este summary me lo está traduciendo en español, ¿no? De manera concreta. Ahora, el mismo resumen del anterior documento traduce al idioma portugués. Entonces, ahí un rato identifica también, entonces se está pasando el resumen y lo está traduciendo, ¿no? Lo va traduciendo en portugués, y ahí está, ¿no? La redacción en portugués. Entonces, esa es la forma, ¿no? Algunas características importantes relacionadas a la parte de la traducción de textos, de la lectura misma, ¿no? La partecita lo estamos borrando, ya lo estoy borrando, si no te olvides, por favor, estaba por demás. Bien. Ahí ya tenemos justamente características concretas, ¿no? Del ChatGPT. Además de esto, tenemos otras, ¿no? Que traduce y actúa como un diccionario también, analiza dispositivos y ayuda justamente con compras tecnológicas, también genera, ¿no? Y depura códigos de programación, diseña juegos dinámicas, da consejos generales de salud y bienestar, hace recomendaciones personalizadas, apoya en tareas, ¿no? Por ejemplo, dar consejos. No sé, un consejo, ¿no? Tú me mencionas, requiero un consejo sobre la salud. Requiero un consejo sobre la salud. Entonces, ¿cuál es? Te dicen, ¿qué tipo de no? Salud física, mental, y ¿no? Sobre salud física. Sobre salud física lo estoy redactando. Y ahora entre corchetes, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Responde de forma
concreta, no puede ser. Bien, porque quiero pequeño, o si quieres, pues es grande, ¿no? Responde de forma concreta en cuántos párrafos, digamos, en dos párrafos. Listo. Entonces ahí me vas a redactar, ¿no? La diabetes es una enfermedad crónica, etcétera, 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 ¿no? Entonces vean que va generándome la IA. Miren, ahí está la primera oración, ahí llega la segunda oración, ahí va la tercera, ¿no? Como es obviamente una máquina, entonces no tiene un razonamiento humanizado, ¿no? Lógico, entonces por eso utilizamos conectivos lógicos. Sí, está, ya tengo los dos párrafos bien concretos, ¿no? Pero ¿qué tal si tú quieres esto aún más, ¿no? Es decir, profundizar. Entonces puede ser, digamos, de forma detallada. Puedo borrar la cantidad de pasos si yo quiero, ¿no? De forma detallada puede ser aún más, ¿no? Más niveles de párrafos, ¿no? Ahora podemos mencionarle cuántos, si quieres 5, 10, 15 párrafos, la inteligencia te le va a ir realizando, ¿no? Y va a y proseguir, ¿no? De esa forma la inteligencia artificial nos da, miren, nos da justamente la referencia. Y seguimos, y obviamente, ¿no? Y te gustaría, por ejemplo, te dice, ¿no? Visualizar un esquema. Sí, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes interactuar y sí, ¿no? Entonces te va a mostrar justamente una infografía o esquema visual, por ejemplo. Entonces, esta es la forma de interacción en base también a preguntas, ¿no? De diseños, apoyar tareas escolares universitarias. Más que todo en la universidad, los estudiantes requieren ese apoyo, ¿no? Crear contenidos, redes sociales, algunos videos, también se los puede desarrollar con el ChatGPT. Bien, en este caso, además de esto, tomamos en cuenta que al hablar también de la neurociencia, vale decir, comprender lo que es neuroaprendizaje es entender lo que es neurociencia, vale decir, nosotros tenemos aquí un esquema en el que se denota la neurociencia, ¿no? Que es un nuevo paradigma emergente que trata sobre el estudio del cerebro y su funcionamiento concreto. Tenemos por una parte como educadores la pedagogía, ¿no? Dentro del ámbito de la educación, y por el otro lado está la psicología, ¿no? Que es justamente el estudio mismo de los procesos mentales y del comportamiento del ser humano. Entonces, en la intersección entre la neurociencia, la pedagogía y la psicología contempla justamente la neuroeducación. La neuroeducación es justamente identificar, ¿no? Esos procesos mentales, cómo funciona tu cerebro a partir de esa retroalimentación y formación académica universitaria. Por lo cual Morales, por ejemplo, define que la neuroeducación es un campo interdisciplinario, obviamente interdisciplinario porque contempla tres disciplinas, por ejemplo, en este caso particular, ¿no? Que es la psicología cognitiva, la pedagogía o las ciencias de la educación, y obviamente ahí tenemos la neurociencia como un nuevo paradigma, ¿no? Emergente, porque es nueva en realidad, que recientemente se va profundizando estos estudios, y ahí tenemos justamente la neuroeducación. Y entonces, ¿qué es el neuroaprendizaje? Una vez conociendo la intersección, obviamente, de estos tres niveles, porque de estas tres disciplinas, neuroaprendizaje conocido como la neuroeducación es una disciplina que combina la neurociencia, en este caso, la parte de psicología cognitiva y la pedagogía, ¿no? Para entender cómo funciona nuestro cerebro cuando aprendemos, ¿no? Entonces, el estudiante universitario requiere justamente, por sobre todo, cuáles son las potencialidades, habilidades, destrezas en la parte de asimilación, acomodación, retroalimentación, refuerzo, almacenamiento de información dentro de nuestro cerebro. Y es bien importante porque muchos estudiantes en algunos casos se olvidan temáticas muy concretas, probablemente por memoria a corto plazo y no tienen justamente a largo plazo. Y ahí toma en cuenta justamente esta parte de la psicología, ¿no? De la zona del desarrollo próximo, que es el andamiaje entre estas memorias, que es bien importante, por sobre todo para implementar, dosificar y profundizar en los estudiantes ese conocimiento. Bueno, el diseño metodológico de la tesis es paradigma positivista. Positivista en el sentido de que realizamos una investigación netamente cuantitativa por esa situación, porque realizamos medición numérica
El análisis es numérico, por eso el enfoque cuantitativo de investigación. Tipo de investigación será correlacional explicativa. Correlacional porque vamos a medir la relación entre dos variables y explicativa cuál es ese nivel o grado, ¿no? De si es positivo o es negativa en relación justamente a la identificación de las variables, que es obviamente la variable independiente, inteligencia artificial, ChatGPT, y la variable dependiente es justamente el neuroaprendizaje. El diseño es no experimental, no hacemos nada de manipulación. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de los estudiantes hoy en día ya conocen, ¿no? Han escuchado de ChatGPT, pero vamos indagando justamente si utilizan o no utilizan, con qué frecuencia lo utilizan en los trabajos académicos para su estudio correspondiente. Los métodos de investigación son métodos cuantitativos, el deductivo, inductivo, el hipotético deductivo. El método deductivo es razonamiento lógico que parte de lo general o particular. Mayormente hemos utilizado esto dentro de la redacción del planteamiento del problema, que se hace un análisis a nivel internacional, nacional y a nivel local dentro de la Universidad Pública de Arte, específicamente en la generación de educación. El inductivo es justamente utilizar una muestra o muestras que se van a proyectar justamente resultados para generalizar justamente a parámetros poblacionales. El método hipotético deductivo se menciona porque vamos a revisar una prueba de hipótesis en relación, ¿no?, a la investigación correlacional explicativa. Y esta prueba de hipótesis será justamente analizar una prueba, a primera instancia, de datos. En este caso se va a utilizar las calificaciones de los estudiantes para promediar, ver las desviaciones estándar, el coeficiente de variación y justamente ver si la media o promedio es un buen representante o candidato para la prueba. Primero hay que ver la prueba de normalidad, si el conjunto o la base de datos caso tiene una buena referencia, ¿no?, de distribución normal. Si es en ese caso, pasamos justamente a la siguiente, que es la prueba de correlación, porque medimos una correlación, entonces va a ser la correlación entre dos variables. Justamente se realiza eso mediante la estadística paramétrica, ¿no?, la correlación de Pearson. Entonces, sí o sí se requiere que ese conjunto de base de datos sea o contemple una distribución normal. Y para luego ya ver justamente, ¿no?, una prueba de las medias, ¿no? Comprobar si ha habido una diferencia significativa entre los promedios o las medias en relación justamente a la inteligencia artificial y neuroaprendizaje. Luego se hace obviamente el método, ¿no?, el uso del método analítico porque analizamos estos resultados estadísticamente y luego sintetizamos en los resultados tanto el uso justamente de la prueba objetiva, que es el instrumento del test como técnica, la técnica de la encuesta. Utilizaremos un cuestionario con escalas y finalmente la observación, ¿no? Una guía de observación estructurada justamente en base a las dimensiones e indicadores que se han formulado dentro de la matriz de operacionalización de variables. Y obviamente estos instrumentos provienen de la matriz de operacionalización de variables. Aquí tenemos justamente universo, población y muestra, ¿no? Este cuadro sintetiza, y aquí en resumen, el universo es de 1161, 1461 sujetos. Ahí se tiene la cantidad de directores administrativos, docentes y estudiantes. La población es de 200 estudiantes distribuidos en paralelos de cuarto semestre. Estos son los paralelos de estudio. Turno mañana tenemos tres, turno tarde dos, turno noche un paralelo, suma total de 200 estudiantes de la gestión 2024. Esto lo hemos obtenido obviamente mediante fuentes de Cardex de la carrera. Y la muestra es justamente 70 estudiantes. Vamos a tomar el grupo uno, el paralelo 4MA, y el grupo 2, el paralelo 4TE en este caso, ¿no? Aquí hay que justamente modificar, hay una modificación que hemos recordado, porque dentro de la tesis el grupo uno es el 4TE del turno tardes, el grupo es 4MA del turno mañana. Sí, eso se encuentra en la tesis, lo vas a revisar, lo vas a ver, por favor, si estás al alcance. En este instante voy a abrir la tesis para que lo veas también, ¿no? Ahí hay un errorcito de typeo en mi cuadro, ¿no? Obviamente me centraba mucho en la tesis porque he estado actualizando, ¿no? Entonces hay esos pequeños detalles que ahorita lo estoy viendo, lo estoy revisando y es bien importante, ¿no? Aquí tenemos el cuadro general, ahí está. El grupo uno es 4 de turno tarde, ¿sí? El 4TE. Y el 4M es el grupo 2, ¿no? El 4MA es el grupo 2, ¿no? Ambos obviamente del mismo tamaño. Son grupos ya, estos ya son grupos conformados, ¿no?
Entonces, por esta situación, cuando son grupos conformados, no estoy haciendo de manera aleatoria. Va a ser el tipo de método de muestreo de selección. Este es el método por no probabilístico, es decir, no aleatorio, por conveniencia, ¿no? Porque los grupos ya están conformados, son intactos en realidad, ¿no? Entonces, estos dos grupos los estoy tomando en cuenta porque tienen más cantidad de estudiantes que los otros paralelos. Bien, en ese sentido ya se tiene, justamente ya reajustado esa partita que era bien importante. Mm, de los paralelos, ¿no? Obviamente esto acorde a la tesis que se ha realizado, ¿no? Eso no te olvides, Letzi. Bien, luego seguimos entonces. Luego mencionas resultados, ¿no? Resultados de la encuesta. Aquí tenemos los gráficos importantes, ¿no? El uso de frecuencia de la IA es, por ejemplo, no utilizan con mucha frecuencia, ¿no? A los estudiantes de cuarto semestre. Algunos, un 40% menciona que sí, ¿no? De 1 a 2 horas, ¿no? ¿Sabe qué es la IA ChatGPT? El 80% menciona que sí. ¿Sabe algo? Escuchado poco, pero no mucho en nivel de profundidad, al 20% que sí mencionan. El uso pedagógico del ChatGPT que lo utiliza, ¿cómo es? Por ejemplo, el 20% menciona utiliza para comprensión de términos y el 80% para trabajos de investigación. Es decir, la mayoría de los estudiantes utilizan también para el trabajo de investigación, ¿no? Y en otros casos son bajos los porcentajes mínimos. ¿El ChatGPT influye en el neuroaprendizaje? Mencionan los estudiantes que sí, en realidad, ¿no? El 75% en su aprendizaje, ¿no? En cómo se procesa, se toma en cuenta, ¿no? Es bien importante los aportes que les haya dotado. Además de esto, se tiene que el grado de influencia, mencionan que el ChatGPT tiene buena influencia, ¿no? Su grado es justamente positiva en realidad, ¿no? Pero un 40% dice que puede ser probablemente negativa, ¿no? Eso depende también del uso mismo del cotidiano, de las que se realizan, ¿no? Obviamente por la herramienta que es muy buena, en realidad, aquellos que van profundizando más esta inteligencia artificial toman con mucho, y más que todo dentro de la investigación, por sobre todo, ¿no? En conocer, ¿no? Nuevas temáticas, realizar actividades concretas. El tipo de estilo de aprendizaje que tiene un estudiante se identifica que el 80% se piensa que es auditivo y el 20% kinestésico, ¿no? No son tanto visuales, por ejemplo, ¿no? En estos paralelos que se ha ubicado, ¿no? Probablemente en los paralelos sean de otro tipo de estilo, ¿no? Tal vez más visuales que auditivos y kinestésicos. La importancia de la IA en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cómo lo ven? Es muy importante el ChatGPT. Mencionaron que es 60% que sí es importante y un 40% que no. Aprende contenidos con ChatGPT, el 60% que menciona que sí y el 40% que no. Utilizar la IA ChatGPT para mejorar el neuroaprendizaje será muy buena en realidad. El 60% menciona que sí y un 40% menciona que no es tan necesario, tanta la importancia. Además de esto, como resultados de investigación, se tiene la prueba objetiva, los resultados. Estos son los dos grupos, estas son las puntuaciones o calificaciones de la prueba objetiva del test de medición. Se puede observar que el grupo 2, el grupo del paralelo 4,5, turno mañana, tiene un promedio de 81 puntos, su desviación es de 4,11 puntos y su coeficiente de variación es de 5%. Vale decir, obviamente que este es menor a 30%, eso implica de que este promedio, el 81, es un buen representante, ¿no? Del grupo en realidad, ¿no? Como un parámetro, un estadístico en realidad, un estadístico porque es un estrato, una muestra de una determinada población. En el grupo uno también se tiene un puntaje de promedio de 86, desviaciones externas de 3,96 puntos, también es un 5%, que es menor a 30%. Va a decir que el coeficiente de variación analiza de que esta media, este promedio es un buen representante. Significa que tienen menor dispersión, ¿no? La gran mayoría de las puntuaciones, tanto de grupo 2 como de grupo uno tienden a, con esa desviación está mínima, ¿no? No es mucho en realidad. Entonces, la dispersión es mínima, tienden a ser homogéneos, ¿no? Entonces ahí se tiene justamente la representación gráfica de regresión, ¿no? De correlaciones de grupo uno y grupo 2. Es de la ecuación que denota justamente la regresión de esta correlación misma. R cuadrado denota justamente el coeficiente de determinación y R es justamente el coeficiente de correlación. 0,65 es la correlación, ¿no? Entonces se puede decir que tiene un rango, está dentro de un rango
La correlación lineal Rho de Pearson 0,65 se encuentra en el rango de correlación fuerte y que es justamente, ¿no?, alta y es positiva, ¿no? No es negativa. Entonces, eso quiere decir que la inteligencia ChatGPT influye, ¿no?, con un alto grado de relaciones y influencia. Obviamente viendo de manera gráfica, ¿no? Pero ahora de manera analítica realizamos la prueba de hipótesis. Iniciamos con una prueba de normalidad, vemos, ¿no? Tenemos aquí la secuencia de pasos, definimos las hipótesis de nula y alterna de normalidad. La nula indica que ambos grupos tienen distribución normal y la alterna de que ambos grupos no tienen distribución normal. Se trabaja con un nivel de significancia del 5%, se definen las muestras de qué tamaño son. Si se tiene grupos de tamaño menor a 50 datos, se analiza por Shafiro-Wilk. Si se tiene grupos de tamaño menor, en este caso mayor, aquí hay un error de taipeo, ¿ya? Eso también lo mismo. Kolmogorov Smirnov es mayor, ¿ya? Este aquí tiene que mencionar mayor. Enseguida te lo voy a reajustar. Eso está en la tesis también, ¿no? Entonces, eso, por favor, es bien importante. Eso lo estoy ubicando ahorita, ¿no? Esto tiene que decir mayor. Aquí está, ¿no? Tamaño mayor. Mayor es este. Vamos al documento, al documento. O sea, quiero el documento en Word. Este es. Entonces, aquí hay un pequeño ajuste que nuevamente te va a pasarte esto. Es bien importante, Leche. De prueba de normalidad, listo, aquí es mayor, aquí tiene que decir mayor, ya, esto te voy a enviarte enseguida, listo, ya lo he guardado. Te voy a escribirte enseguida, te envío el mensaje. Entonces, esta partita ya la he modificado en el Word, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Ah, nuevamente, ahora sí, necesito esto, necesito estos pasos, hasta el paso número 5, listo, control print, control C. Te lo estoy cambiando porque ahí hay un error de taipeo. Listo. Ah, el cursor, estamos en el cursor. ¿Qué le voy a dejar? Listo, ahora sí. Control C y voy al Paint, al PowerPoint. ¿Listo? Ah, no, estos rojitos. Estos. Omitir, omitir. Ahora sí. Porque se notaba esos colores rojos, ¿no? O sea, se notaba un poco feo por el estilo. Ya te lo estoy nuevamente ahí. Listo. Ya está. Entonces, esos son los pasos que se realizan, ¿no? Que se elaboran. Voy a enviarlo esto ahora al fondo. Listo. La transición igual. Hice con la anterior. Listo. Lo estoy guardando. Ya. No, creo que no estás. Después te voy a llamarte. Entonces, se ha realizado la prueba de Kolmogorov para ver si ambos grupos, los conjuntos de datos tienen distribución normal. ¿Y eso para qué es importante verificar?
Es importante ver para la prueba de hipótesis de correlación, porque estamos midiendo la correlación. ¿Qué correlación existe? Obviamente los grupos no están de manera ahí aleatoria, obviamente por conveniencia, y obviamente los grupos tienen independencia, ¿no? Un grupo es independiente del otro, no dependen del mismo, ¿no? El supuesto también corresponde a esto de la normalidad. Entonces, se tienen las hipótesis, si ambos tienen distribución normal o no. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? Si se tiene un grupo de tamaño mayor a 50, analizamos con Kolmogorov. Listo. Ahí están las pruebas. Definimos criterios, ¿no? El p-valor, si es menor a 0,05, es el 5%, habla de este alfa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Pero si es mayor, 0,05 es decir, más de 5%, entonces se acepta la hipótesis nula y rechaza la alterna. Resolvemos con la estadística SPS. Y aquí está, Kolmogorov, prueba de normalidad y Shapiro-Wilk. Con nuestro conjunto de datos es 35 nada más. Entonces, en este caso, el criterio del paso 3 tomamos en cuenta menores a 50. Entonces, Shapiro-Wilk, ¿no? No voy a analizar Kolmogorov porque no es más de 50 datos, ¿no? Entonces, menor a 50, son 35. Esto se llama los grados de libertad, en realidad, ¿no? Grados de libertad. Significancia, este es para nosotros el p-valor que está marcado, indicando, se puede observar que el tamaño es de 35, es menor a 50, entonces analizamos por Shapiro-Wilk. Se puede ver que el p-valor en este nivel de significancia, ambos grupos de 0 punto, ¿no? De grupo uno y grupo 2 es de 0,121 y 0,973 respectivamente, vale decir, son mayores al nivel de 0,05 esos dos datos. Entonces, como son mayores, ¿qué implica? Cumple el inciso A, ¿no? El inciso A, en ese caso, ¿no? Que si el p-valores son mayores, ¿no? 0,5, no, es el inciso B, que hay un error, mire, es el inciso B, porque ambos son mayores, ¿no? Este no, aquí hay un errorcito, este que dice, nuevamente, nuevamente, es que estaba trasnochando, mire, esa es la situación. Ahorita te lo voy a cambiar. Aquí está, ¿no? El inciso no es A, sino es B. El B es, el inciso B indica si se tiene en grupo. No, si el p-valor es mayor, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, ¿no? Se acepta la hipótesis nula y se rechaza. Solamente hay un error de typeito, es era B nada más. Estoy guardando. Listo. Entonces este mismo voy a copiar, te lo voy a pegar en el Paint, en el PowerPoint diré. Entonces tenemos descripción, todo eso, ¿no? Entonces ya, nuevamente esto voy a copiar. Descripción, listo. Y aquí lo voy a copiar. Es el mismo, solamente hay un error de typero, el inciso B. El inciso B es esto, de los criterios de decisión solo ya. Ves que por algunos detallitos nada más de typeo todo cambia, ¿no? Y ahí se me ha ido el tiempo. Listo, ya está. Entonces ahí se tiene justamente la prueba de por Shapiro-Wilk. No, perdón, sí, Shapiro-Wilk para la distribución misma, ¿no? Entonces, se acepta la hipótesis nula. La nula dice que el conjunto de datos tiene distribución normal y se rechaza la alterna, sí, que no tienen distribución. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el conjunto de datos de grupos, de ambos grupos tienen distribución normal. Esto es lo que requeríamos justamente, ¿no? Verificar si tienen distribución normal. Como tienen una distribución normal, pasamos a la siguiente prueba, que es la prueba de correlación, ¿no? La prueba de correlación misma que lo vamos a medir por la prueba de correlación de esta correlación. Aquí hay también un salto que se me ha ido. Esto tiene que subir y ahora tiene que bajar. Primero es de prueba de normalidad. Sí, este estamos bien, ver si tienen distribución normal los datos, las calificaciones. Prueba de correlación. Ahora sí. Para la prueba definimos ambas variables, independiente, dependiente, hipótesis nula, que no existe correlación entre las variables, y la alterna existe correlación. Nivel de significancia 5%, la definimos prueba de p-valor para las reglas de decisión lo siguiente, ¿no? Si el p-valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula.
Y si el p-valor es mayor a 0.5, entonces se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna. Lo mismo utilizamos el SPS, medimos las correlaciones de ambos grupos. Los que están remarcados por de color naranja son las correlaciones, ¿no? La correlación del grupo uno con el grupo 2, 0,655, ¿no? La correlación grupo 2 con grupo uno, que es el mismo, simétrico en realidad, ¿no? Es 0.666. Ese es el p-valor que hemos calculado anteriormente, ¿no? Pero ahora me observo en el nivel, ¿no? El nivel de significancia unilateral, porque es lateral derecha la prueba, ¿no? Unilateral, no es bilateral. Por eso está ahí, unilateral derecha la prueba. Es cero en realidad, tiende a ser cero, ¿no? La correlación menciona aquí que es significativa en el nivel 0.01, ¿no? Unilateral derecha. Tiene una correlación positiva, ¿no? Se puede mencionar también que a partir de esto ocurre que el p-valor es menor al 5%, ¿no? Es decir, la opción A, ¿no? En la opción, en el supuesto A, ¿no? Es decir, los p-valores son menores, ceros son, ¿no? Esos de color rosado son ceros, por tanto cumplen las reglas de decisión de la opción A. Entonces, ¿qué ocurre? Se rechaza la hipótesis nula, es decir, esto no, y verificamos la hipótesis alterna, que sí existe correlación. Y obviamente la correlación significativa, ¿no? Si fuese en el nivel de 1%, por ejemplo, es este. Bueno, por lo tanto, la inteligencia artificial tiene un alto grado de correlación, ¿no? De influencia positiva, ¿no? Es obviamente positivo, ¿no? Y es alto el nivel de grado de correlación. Hemos visto en las medidas, mucho más antes de las calificaciones, que su grado era fuerte, ¿no? Un grado fuerte de correlación de Pearson. Entonces, con eso ya se tiene ya demostrada la hipótesis de investigación, ¿no? Que es la hipótesis alterna y que obviamente tiene un alto grado de correlación. Luego hacemos la prueba para las medias, ¿no? Son las medias, promedio del primer grupo, promedio del segundo grupo. Ahí están. La hipótesis nula en proporción, la hipótesis alterna en proporción. Utilizamos un paquete estadístico SPBS de Víctor Hugo Sarmiento. Copiamos las calificaciones de grupo uno, grupo 2 y automáticamente el software determina, ¿no? Obviamente aquí la alterna es que sea mayor, ¿no? Estamos mencionando la alterna que el promedio de grupo uno es mayor al promedio de grupo 2. Lo contrario de Mayer es menor o igual, ¿no? Estamos diciendo lo contrario, que el promedio de grupo uno es menor o igual al promedio del segundo grupo. Entonces hacemos con las supuestas, ¿no? Se llama error tipo uno. Por eso trabajamos con un nivel de significancia alfa del 5%, ¿no? Al nivel de confianza del 95. La significancia menciona esa, ¿no? Entonces esta prueba es mayor, ¿no? Estamos indicando justamente esta situación. Y automáticamente que menciona, ¿no? Que se acepta la hipótesis de investigación. ¿Cómo se interpreta este cuadro, ¿no? Que una vez analizando, se acepta la hipótesis alterna de investigación, significa que la diferencia de estos promedios de ambos grupos es distinta de cero, es decir, tiene una diferencia significativa positiva de puntajes, por lo cual la IA ChatGPT tiene una relación de influencia positiva en el neuroaprendizaje de los estudiantes de cuarto semestre de carrera de Ciencias de la Educación, ¿no? Ahí ya se tiene justamente esa prueba de medias, ¿no? Entonces ahí ya tendremos ya las tres pruebas que eran bien importantes. Conclusiones, recomendaciones. En principio se ha logrado definir ChatGPT con sustento teórico, funcionalidades, automatización, capacitación, aplicaciones dentro del ámbito educativo, ¿no? El soporte mismo en relación también a aprendizaje, neuroeducación, neuroaprendizaje. Se ha diagnosticado también, obviamente, en relación al uso mismo de una encuesta respecto a los cuales solo el 40% utiliza inteligencia artificial, ChatGPT, ya sea la 3 o la 4, ¿no? Que son las versiones, la 4 es la versión actualizada, pero el 60% no utiliza, ¿no? Con mucha frecuencia. Bueno, algunos factores habría que verlos justamente que se analizó en relación al contexto mismo de la universidad, estudiantes que algunos carecen, ¿no? En el ámbito, un factor sería el ámbito socioeconómico, ¿no? Más aún en las épocas, en este tiempo, en los cuales durante la gestión 2024 se ha visto una etapa muy crítica dentro de la economía y hasta hoy en la actualidad sigue incidiendo más aún. Por ejemplo, en la compra de megas, trabajar más aún para generar más economía y obviamente utilizar la inteligencia también es obviamente un gasto económico, porque el ChatGPT, el que hemos visto, el que se ha denotado aquí, por ejemplo, este es gratuito, ¿no? Este es gratuito, por ejemplo, ¿no? No es el compra, hay porque hay planes de pagos, ¿no? Mensual, anual.
Entonces, eso sí nos pueden dar, ¿no? Una base, ¿no? Pero este es el gratuito que hemos utilizado. Pero tiene un límite también, ¿no? Una cantidad de veces que se utiliza al día, por día, ¿no? Entonces, se te limita y se cierra y utiliza un plan de pago, menciona el mensaje, ¿no? Y tienes que esperar al siguiente día para que nuevamente ya se habilite nuevamente, ¿no? Y seguir trabajando. Bueno, además se ha evaluado el grado de relación, que es obviamente, en este caso, una correlación fuerte positiva del coeficiente Rho de Pearson, o sea, ¿no? Este es el símbolo de correlación, ¿sí? Correlación se lo llama, o R en algunos casos se notan, 0,65. Esto significa un alto grado, ¿no? Un alto grado de correlación entre las variables, ¿no? Eso quiere decir que la inteligencia influye en un alto grado de relación y su influencia también es positiva, ¿no? En el neuroaprendizaje de los estudiantes, ¿no? Además de esto, como objetivo general, se ha podido comprobar también la hipótesis de investigación, que sí tiene un alto grado de correlación de influencia positiva. Además, mismo los mismos estudiantes indicaron, ¿no? En la encuesta que el 60% menciona que sí influye, ¿no? La inteligencia ChatGPT en el neuroaprendizaje de los mismos. Y también es positiva en realidad, ¿no? Que menciona un 75% que sí influye, ¿no? En el aprendizaje de forma significativa para su aprendizaje. Se recomienda y se sugiere tener claridad y especificidad en preguntas, porque obviamente manejar ChatGPT es bien importante en el uso del lenguaje. Se recomienda verificación e edición, no solo debe confiar ciegamente, ¿no? Hay que ver respuestas basadas en patrones y no en hechos absolutos. Deben de verificar la información crítica de fuentes confiables, ¿no? Deben tener el uso, por eso es que descargamos documentos, ¿no? Por ejemplo, yo descargo un documento, debo revisar si está indexado, por ejemplo, este artículo, esta revista que lo he visto, deben ser, ¿no? Mayormente en Internet tienen que ver eso, ¿no? Ver si este documento está indexado, ya son cosas importantes, ¿no? Porque tiene DOI, esta de aquí es una revista, ahí está, tiene su ORCID de identificación de la universidad y el código bien importante, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Volumen número 4, ¿no? De la gestión 2000 y el código ISSN, ¿no? Sí, eso es lo que nos dice también ChatGPT, es los documentos que carguemos para analizar, sintetizar, resumir, utilizar citas textuales, etcétera, entre otras, deben ser, ¿no? Verificadas por nosotros, ¿no? Por los investigadores. Debe ser tener un uso responsable, ¿no? En realizar esto, ¿no? En citas fuentes, si se utiliza, ¿no? El ChatGPT. Hay que evitar la desinformación. No utilice ChatGPT para generar o difundir información falsa o engañosa. Es las recomendaciones que se puede dar respecto de esta investigación. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido la investigación, la presentación misma de la tesis. Bueno, ahí de manera genérica, concreta, ya te lo he realizado este videíto. Espero que lo escuches. Las partes que decía modificar, ya te lo he modificado, por eso te envío un mensajito que te voy a reenviar nuevamente. Enseguida esto. Actual lo voy a poner, expo actual, así lo pondré para que no tengas dificultades. Actual expo lo estoy poniendo, ahí está. Lo voy a guardar, tu presentación, porque había unos errores, ¿no ves? De typeo y eso ya los he modificado. Listo. ¿Qué más tenemos? Em, si tienes alguna pregunta, me haces nomás, no dudes en preguntarme, ¿no? Alguna situación. Listo. Tu exposición tiene que ser así bien concreta en un lapso de 20 minutos a 25, no más. Eso vas a controlarte muy bien tu tiempo. Y está esto. Guardamos. Ahora voy a la tesis. Aquí había un errorcito de typeo, ¿no? El que te lo he modificado. Eso es un error de typeo. Entonces aquí voy a guardar el PDF. Actual lo voy a poner ya. Actual tesis, dice. ¿Ya? Entonces, es documentos que dice actuales son los actuales, ¿ya? Está en documento en Word, en PDF lo guardaremos. No se ha subido ni se ha bajado nada de páginas, todo está ahí, ¿no?
Bien, esperamos un momentito. Mientras tanto, va guardando el archivo y enseguida lo voy a verificar. Listo, ahí está. Voy a hacer una revisión detallada enseguida, un momentito. Así puedes revisar en dos páginas y ver si no hay saltos de página, ¿no? Ah, y no te olvides, anexos, ¿no? Anexos. Lo que sí, ¿sabe lo que va a faltar? Eso me estoy olvidando, el anexo número 6, las fotografías, no sé si tienes tus fotografías, ¿no? ¿Recuerdas que tenías que adjuntar eso? No te olvides adjuntar anexo número 6, ponle fotografías, ¿no? Con los estudiantes, eso te digo que te sacaras, no sé si te has sacado fotografías o tienes alguno de ellos así en algún curso, eso, o exponiendo, eso es bien importante, porque te van a pedir también eso. Me he estado olvidando de eso, fotografías de evidencia se llama eso. O sea, todo está bien bonito, positivo, pero ¿dónde están las fotos? ¿Dónde está cuando has podido implementar el examen? Te van a decirte, ¿no? Aquí están las pruebas, resultados del examen, esta es la prueba, ¿no? Entonces, eso me estoy olvidando. Fotografías te falta, eso no te olvides adjuntar. Anexo número 6 va a ser. Fotografías le pones listo y bien ordenadito. Obviamente a colores tiene que ser esto. Los anexos a colores es. Todo es a color, no te olvides, ¿no? Obviamente eso, en la impresión, porque es ya tesis ya para la empaste, ¿no? Todo es a color, porque gráficos no puedes ser en blanco y negro. Todo es a color. No sé cuántas copias te vas a sacar. Ocho por lo general sacan. Eso no te olvides, Fabiola. Ya, este documento entonces te voy a enviarte enseguida también. Lo voy a guardar como en el escritorio lo voy a guardar. Y ambos te voy a enviarte enseguida. Ahora, actuales. Listo. Esto lo guardo y cerramos. Este era un ejemplito, cómo más o menos funciona. Entonces, para el ChatGPT es el gratuito. Solo necesitas el correo, nada más. Tu correo electrónico, el cuenta de Google, nada más. Si te preguntan eso. Hay obviamente ofertas que se pagan, ¿no? Eso es ya de más tiempo, mensualmente, anualmente. Las ofertas gratuitas son limitadas en realidad, ¿no? Es el tiempo límite del uso, nada más. Esa es la única situación. ¿Cuándo surgió, cuándo se origina? Probablemente te pregunten eso, eso te vas a... La otra pregunta que hacen, mayormente mencione tres autores de su sustento teórico, ¿no? Entonces, ¿qué autores has tomado en cuenta? ¿Por qué es positivista, no? Eso ya te mencionaba. ¿Por qué es correlacional explicativo? Esta tesis Fabiola dice, este es actual. Te estoy enviando el que había un errorcito de typeo y la diapositiva. ¿Dónde está la diapositiva? Ah, aquí está, actuales. Listo. Y ya enseguida ya sube. Bueno, este era un poco lento. Voy a salir, enseguida te voy a enviarte los dos documentos, los dos archivos. No, no sé por qué no entra. No sé si será la señal. A ver,
Sí, es por el uso del Zoom ahorita. Por eso no. Ahorita te envío entonces, let's see. Digo, le sí, siempre me confundo. Qué raro tu nombre. Listo. Nos vemos entonces. Estamos en contacto.